Ventana corrediza C-Lite. Para iniciar el armado de la ventana corrediza C-Lite utilizaremos los siguientes perfiles: zoclo y cabezal con base 11046, zoclo y cabezal 11043, cerco y traslape ventana 11041, contramarco 11037, riel 11068. Accesorios: pija cabeza fijadora 10 por 1,5, clave 108. Pija cabeza fijadora 10 por 3/4, clave 106. Pija cabeza fijadora 10 por media, clave 105. Felpa clave FG. Remache clave 410. Tornillo clave T316. Carretilla clave 24. Vinil U clave 163 para cristal de 3 milímetros. Escuadra plástica clave 1069. Jaladera broche clave 189. Armado de contramarco. A dos piezas verticales del contramarco 11037 se les hará un corte de menos 2.2 centímetros a la altura real de la ventana. Una pieza horizontal del contramarco 11037 mantendrá el ancho real de la ventana. El riel 11068 será del ancho real de la ventana. Ahora realizaremos un corte al riel 11068 para que ensamble con el contramarco 11037. Para realizar este corte pasamos el garfio a 1.8 centímetros sobre la pared a retirar. Ayudándose con unas pinzas de presión plana para retirar el excedente del perfil. Con la lima plana quite las asperezas que hayan quedado. Se realizan dos orificios a 8 milímetros y a 7 milímetros, y a 8 milímetros y a 8 milímetros con una broca de 316, tal como se muestra en el video. Repita estos procedimientos en ambos extremos del perfil. Coloque la felpa FG en la ranura con la que cuenta este perfil. A continuación, realizaremos los cortes al contramarco 11037 para que permitan su ensamble con el riel. A 1.4 centímetros y a 4 milímetros se retira la pared marcada con ayuda de una cegueta y con la lima plana se retiran las asperezas que hayan quedado. En la parte superior del mismo contramarco se retiran igualmente las paredes señaladas, a las medidas que se muestran, con ayuda de la cegueta y retire el excedente del perfil con las pinzas. Y con la lima plana retire perfectamente las asperezas que hayan quedado, para que ensamblen correctamente como se muestra. Estos mismos procedimientos se llevan a cabo en el otro contramarco vertical. Enseguida, se realizan las perforaciones en el contramarco superior a 8 milímetros, sobre las venas del contramarco. Con una broca de 316, realice estos mismos orificios en el otro extremo del perfil. Y coloque la felpa FG en la ranura correspondiente. Para su fijación al muro, realice una perforación a 15 centímetros con una broca de 1/4, como se muestra, tanto en la parte superior como en la inferior. Asimismo, realice un orificio a 2 centímetros sobre la vena donde se colocará la hoja fija, con una broca de 316. Coloque la felpa FG en ambos contramarcos verticales.
Una vez hechos los cortes al contramarco, solo ensamble un contramarco 11037 con el riel 11068, con pijas de 10 por 3/4. Aún no coloque el contramarco superior ni el contramarco lateral del lado de la hoja fija hasta tener las hojas de la ventana listas. Armado de hoja móvil. Para la hoja móvil se realizan los siguientes cortes a los perfiles. A 2 piezas del zócalo y cabezal 11043 se les hará un corte del ancho real entre 2 menos 5.5 centímetros. Y a 2 piezas del cerco traslape ventana 11041 se les hará un corte a la altura real menos 3.7 centímetros. En el cerco y traslape ventana 11041 a 3 milímetros y a 1 milímetro se tomará la medida para realizar un semicírculo de 6 milímetros, con ayuda de una lima redonda. Este procedimiento se repite en las 2 paredes del perfil. Al centro del perfil y a 2 centímetros se realiza una perforación con una broca de 3/16 en ambas paredes, y con una broca de 3/8 se realiza una perforación únicamente en la primera pared del perfil, tal como se muestra. Haga las perforaciones a la misma medida en el otro extremo del perfil. Recuerde que el semicírculo solo se hará en la parte inferior del cerco traslape. Coloque la felpa FG en la ranura del traslape. Es recomendable presionar con unas pinzas los extremos de las ranuras una vez colocadas las felpas, para evitar que salgan de su sitio con el abrir y cerrar de la hoja. Realice el mismo procedimiento en el otro cerco. Coloque a la mitad del cerco y traslape ventana la jaladera broche 189. Deslice la parte superior y marque sobre los orificios con que cuenta. Perfore con una broca de 1/8 y asegúrela con remaches clave 410. Ahora vuelva a colocar la parte superior de la jaladera en su sitio. Presione ligeramente las venas de la jaladera broche para que no salgan de su sitio y no afecte su funcionamiento. Inserte la carretilla 24 en el zócalo y cabezal 11043 a 4.3 centímetros como se muestra, y presione ligeramente la vena para asegurarla en su sitio y no se deslice sobre esta. Fije el cerco y traslape ventana 11041 con el zócalo, por medio de pijas de 10 por 1,5 clave 108. Repita esto con el otro cerco y traslape ventana, de forma que queden ensambladas 2 escuadras. Ahora, coloque el vinil U clave 163. No olvide comenzar por la parte superior. Esto evitará que el agua se filtre hacia el interior. En las esquinas de las hojas se debe realizar un corte al vinil como se observa, para su correcta fijación. Inserte el cristal con el vinil U, ya instalado en una de las escuadras previamente armadas. Ahora, inserte la carretilla en el lado contrario a 4.3 centímetros como se muestra. Presione nuevamente y cierre el marco con la otra escuadra armada. Fije con pijas de 10 por 1,5 ambas esquinas hasta quedar la hoja móvil firmemente armada. Armado de hoja fija. Para el armado de la hoja fija realizaremos los cortes a los siguientes perfiles. A una pieza horizontal del zócalo y cabezal con base 11046 se le hará un corte al ancho real entre 2 menos 4.2 centímetros, y a una pieza vertical del cerco y traslape ventana 11041 se le hará un corte a la altura real menos 4.1 centímetros. A continuación, armaremos la hoja fija. En el cerco y traslape ventana 11041 se realiza una perforación al centro y a 2 centímetros, con una broca de 3/16, perforando ambas paredes del perfil. Y con una broca de 3/8 se taladra únicamente la primera pared del perfil. Este procedimiento solo se realiza en la parte inferior del cerco. Y por último, coloque la felpa FG. No es necesario presionar con las pinzas,
ya que esta hoja queda fija. Fije el zoclo con el cerco por medio de una pija de 10 por 1,5, formando una escuadra. A continuación, fije esta escuadra sobre el riel. Deje 3 centímetros correspondientes al ancho del contramarco como se muestra. Cerciórese que quede al ras. Perfore a 5 centímetros con una broca de 3/16 en ambas paredes del zoclo y cabezal con base, así como el riel, y con una broca de 3/8 solamente en la pared superior del zoclo, y fije por medio del tornillo T316, como se muestra. Apriete la tuerca de seguridad firmemente, la cual no saldrá de su lugar ni se aflojará con las vibraciones. Inserte el cristal con el vinil U previamente colocado. Ahora fije el contramarco 11037 lateral con pijas de 10 por 3/4 y asegure el zoclo con el contramarco con una pija de 10 por 1,5. E introduzca la hoja móvil como se observa. En el contramarco superior, coloque la escuadra plástica 1069. Antes de fijarla en su sitio, cerciórese que ensamble en el cerco y traslape ventana 11041 de la hoja fija. Una vez comprobado esto, perfore con una broca de 3/16 y fije con una pija de 10 por media. Cierre el contramarco cuidando que la escuadra se inserte dentro del cerco. Ahora, perfore el cerco y traslape ventana 11041 con una broca de 1/8 a 1.5 centímetros y fije con una pija de 6 por 1/4. Por último, asegure el contramarco superior por medio de pijas de 10 por 3/4. Con esto, finalizaremos el armado de la ventana. Accesorios de instalación. Pijas de cabeza fijadora 10 por 2 clave 109. Taquetes de 1/4 clave 619. Tapón cubre pija clave TCP. Para colocarla en su sitio, perfore con una broca para concreto de 1/4, a través de los orificios previamente hechos sobre el contramarco. Posteriormente, se colocan los taquetes clave 619, el tapón cubre pija TCP y atornille con pijas de cabeza fijadora de 10 por 2 clave 109. No olvide sellar el interior y el exterior con silicón por los 4 lados del claro. Armado de mosquitero fijo. Para el armado de la hoja con mosquitero fijo, se utilizará el perfil 11763. Accesorios mosquitero fijo. Tela mosquitero. Escuadra clave 39. Vinil mosquitero clave 1167. Pija de 6 por media clave 100N. Para el armado, realizaremos un corte a 45 grados al mosquitero fijo 11763. Debe tener mucho cuidado al realizar este corte. El perfil debe ir en la posición en que se muestra. Realice este corte a 45 en las 4 piezas del mosquitero, tal como se muestra en el video. Se cortarán 2 piezas del mosquitero vertical a la altura real menos 2.5 centímetros y 2 piezas horizontales al ancho real entre 2 menos 1.5 centímetros. Las piezas deben ser ensambladas entre sí por medio de las escuadras clave 39, tal como se muestra en el video. Ahora, coloque la tela, dejándola sobrada 5 centímetros en los 4 lados. Para facilitar la entrada del vinil, marque con ayuda de una carrucha. Y coloque el vinil mosquitero clave 1167. Para finalizar, corte el excedente de la tela mosquitero. Para colocar el mosquitero en su sitio, coloque la hoja mosquitero sobre el claro de la hoja móvil, tal como se muestra. Para asegurarla en su sitio, perfore con una broca de 1/8.
y fije con sus pijas de 6 por media clave 100N. Con esto se termina el armado del mosquitero fijo. Armado del mosquitero desmontable. Para el armado de la hoja con mosquitero desmontable se utilizará el perfil 11096. Accesorios para mosquitero desmontable: tela mosquitero, escuadra clave 39, vinil mosquitero clave 1167, pijas de 6 por 3 octavos clave 602, fleje para mosquitero desmontable clave 2652. Para el armado realizaremos un corte a 45 grados al mosquitero desmontable 11096. Debe tener mucho cuidado al realizar este corte. El perfil debe ir en la posición en que se muestra. Realice este corte a 45 en las 4 piezas del mosquitero, tal como se muestra en el video. Se cortarán 2 piezas del mosquitero vertical a la altura real menos 4 centímetros y 2 piezas horizontales al ancho real entre 2 menos 2.5 centímetros. Las piezas deben ser ensambladas entre sí por medio de las escuadras clave 39, tal como se muestra en el video. Ahora, coloque la tela, dejándola sobrada 5 centímetros en los 4 lados. Para facilitar la entrada del vinil, marque con ayuda de una carrucha. Y coloque el vinil mosquitero clave 1167. Para finalizar, corte el excedente de la tela mosquitero. Para colocar el fleje para mosquitero desmontable clave 2652 en su sitio, perfore con una broca de 1 octavo y fije por medio de pijas de 6 por 3 octavos clave 602. Se recomienda usar 2 flejes en la parte lateral de la hoja. Para colocar el mosquitero en su sitio, inserte un lado de la hoja, presionando el fleje hasta que permita que el lado opuesto entre en el contramarco. Ahora, suéltela para que quede fija en su sitio. Con esto, se termina el armado del mosquitero desmontable. Tablas de corte.